Hola traders, hoy vamos a entrevistar a Pablo Gil. Para quien no lo conozcáis, que espero que seáis muy pocos, es el estratega jefe de XTB en España y Latinoamérica, con 35 años de experiencia en la industria, habiendo sido socio fundador de BBVA Partners y director de análisis técnico del Banco Santander. Actualmente dispone de un canal de YouTube, el cual tendréis en la descripción del vídeo para que os suscribáis, y en el que destina su tiempo a educarnos de forma totalmente gratuita, para que sepamos realmente lo que significan los mercados financieros desde el punto de vista profesional. En esta entrevista voy a intentar hacerme eco de vosotros y charlar con él, intentando dejar de lado mi admiración y así preguntarle cómo es su operativa actual, en qué se diferencia un trader profesional de uno retail, qué piensa de gente que vende métodos de trading con los que ganar grandes cantidades de dinero o por qué razón dejó de gestionar a nivel profesional, entre muchas otras cuestiones de interés. Disfrutad. Pablo, bienvenido. Gracias por, como estamos diciendo ahora fuera de cámaras, gracias por estar aquí, por aceptar la entrevista. Realmente es un placer. Parece que te soy redundante porque te lo acabo de decir ahora fuera, pero lo pienso realmente, que te agradezco que estés aquí. Sé que es un esfuerzo para ti ya que es tarde, ahora mismo, aquí en España. Así que gracias por estar aquí y espero que te sientas cómodo. Nada, es un placer. Muy bien. Te voy a plantear, te explico para que también la gente lo entienda. Eres una eminencia, ¿vale? Para todos nosotros, todos los que te estamos viendo. Por ello, he intentado trabajar lo suficiente las preguntas para que sean interesantes para el público, tampoco muy técnicas, y que tú también disfrutes de ellas, espero. Así que las he dividido para que la gente lo entienda y también para que lo veas tú en trading, ¿vale? Solo específicamente en trading, y luego algunas de un par de economía general o de cosas de interés que me gustaría saber de ti, que estoy convencido de que mucha gente también le interesa, ¿vale? ¿Te parece que empecemos por el trading? Por donde más rabia te dé, no tengo ningún problema. Perfecto. Vale. Explícanos un poco, yo entiendo que también la gente lo sabrá, pero quién eres, de dónde vienes en el mundo del trading, cómo te defines, cómo te identificas. Bueno, yo tuve la fortuna estaba estudiando una carrera parecida a ADE, se llamaba Empresariales, en aquella época, hablo del año 84, y tuve la suerte de buscar opciones de hacer prácticas y entrar en tercero de carrera. Al finalizar tercero de carrera, pues tuve la opción de entrar en Banco Santander a hacer prácticas en la tesorería. Y bueno, pues descubrí los mercados financieros allí, en un mundo sin internet, sin ratones, sin discos duros. ¿Existía? Eso... Sí, era un mundo. Si uno se ve la primera película de Wall Street, creo que se llama Martin Sheen, el actor, ¿no? Y de Michael Douglas, es ese entorno, es ese momento, es ese setting, ese tipo de tecnología la que había, ¿no? Y bueno, pues claro, era muy distinto ahora y aún así a mí me impactó, ¿no? El ver consolas con Total. 80 números de teléfono o dos teléfonos con interruptores. Para aquel entonces la gente no tenía un ordenador y entras en una sala llena de pantallas, aunque sea monocromo verde, pero era increíble, ¿no? Entonces, bueno, yo me enganché ahí ese día y no paré. Y según acabé las prácticas, pues pedí evidentemente que me contratasen. De acuerdo que mi entrevista con el presidente no, el director de recursos humanos fue muy curioso. Yo tenía 20 años y yo cuando subí a despedirme para dar las gracias por haber podido hacer el periodo ese de prácticas, mi frase fue: me encantaría venir a trabajar aquí sin cobrar. Y el tío se rió, evidentemente me dijo, es una actitud francamente buena, y me llamó a los 6 meses. Qué bueno, qué Y bueno. evidentemente me pagaron, ¿no? No mucho, pero me Sí, pagaron. muy Y bien. bueno, pues desde entonces no he parado, ¿no? He estado en Banco Santander muchos años y fui director del Departamento de Análisis Técnico y Cuantitativo. Después me fui a la competencia, nos fuimos 3 personas a montar un fondo de inversión, siendo socios de BBVA, no empleados. Y bueno, tuvimos ese fondo durante 10 años, a partir de ahí lo vendimos al propio banco, a BBVA, y de ahí en adelante, pues lo que hicimos fue gestionarlo durante 2 años y medio, y luego ya nos independizamos, cada uno tiró en la dirección que consideró oportuna. Y yo, bueno, pues descubrí el mundo retail y dije, bueno, pues yo había dado clase en un máster financiero de CEU anteriormente, siempre me había gustado la docencia y dije, ¿por qué no? Vi la cantidad de mentiras que se cuentan en Internet sobre fácil que es ganar dinero en el mercado y cosas así, y pensé, bueno, Me suena algo, sí. es un momento en el que evidentemente hay que meterse, hay que contar la verdad, hay que abrir los ojos a la gente, porque bueno, es cierto que se puede ayudar de muchas formas. Yo creo que la mía, la que a mí me sale, es la de entregar
pues experiencia y conocimiento sin coste en la medida de lo posible y que la gente pues esté más protegida, ¿no? Porque yo creo que van como a 200 por hora sin casco en moto Total. y hablando con el de atrás. Bueno, 100%, 100% la verdad. Qué bueno, Pablo. Y hostia, tenía preguntas hechas, pero tengo que rascar un poco más ahí. Ese proceso de empiezas en la carrera, en algo de ADE, pasas a un banco, de ahí entras has hecho en sector de análisis técnico, es decir, empiezas ya en ese departamento. digamos que las cosas no son tan, en aquella época y mucho menos en aquella época no eran lineales. Es decir, antiguamente, cuando tú te remontas a 1987, que es cuando yo entro en el banco a hacer las prácticas, el problema es justo el contrario al que tenemos ahora. El problema es que no había información. Ahora hay sobreinformación, ¿no? Ahora te metes en Google, buscas cualquier cosa y te pasas 4 horas limpiando la bazofia de lo que vale. En aquel momento no, en aquel momento no había libros, no había un sitio donde acudir, tenías que ir a bibliotecas. En este mundo de análisis técnico no había nada. En España pues estaba Expert Timing Systems, que era una empresa muy pionera y que trabajaba mucho con un socio estadounidense. Y yo me formé con ellos, yo empecé a hacer cursos con ellos, me fui a Londres, después me fui a Estados Unidos, compré mi primer programa de análisis técnico en Estados Unidos, pero eran programas offline, es decir, no había internet, por tanto no recibías el feed de datos, lo tecleabas a mano, creabas la base de datos a mano y luego ya una vez lo tenías, podías graficar pues una base de datos diaria de divisas, que en aquel momento es lo que teníamos, pues igual te ibas a tomar un café, tardabas 15 minutos en volver y cuando volvías aún no estaba el gráfico listo, ¿no? Entonces era otro mundo, era otra historia y bueno, surgió este tema de alguien está interesado en montar un departamento de análisis técnico porque nací en España el mercado de futuros a través de la mano de OMIP Ibérica y de MEF y no sabíamos nada del mercado de futuros, con lo cual el banco lo que hizo lógicamente es, pues voy a mandar a 5 tíos a Chicago World of Trade a que vean cómo son las salas y que entiendan cómo funciona esto, porque ellos llevan muchos más años ya funcionando con mercado de derivados. Y a la vuelta lo que dijeron los que fueron es, oye, lo de los derivados está genial y ahora os lo contamos, pero hay que enterarse de qué hacen unos tíos. Al lado de cada trader hay un tío con un gráfico. Y fue así cuando nació. Alguien preguntó, el tesorero preguntó, ¿quién quiere saber qué es esto de análisis técnico? Y yo levanté la mano y dije, yo, o sea, todo lo que sea nuevo, yo me apunto. Y fue como empecé y luego montamos un departamento de 5 personas que daba servicio a las 220 personas que había haciendo trading en la sala pues, por supuesto, a los directivos del banco, ¿no? Los que movían el libro propietario. Qué bueno. Y entonces tú, cuando empiezas en ese análisis técnico, en ese departamento, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Es decir, tienes que ya empezar a generar tú mismo sistemas, estrategias o de algún tipo? ¿O eres alguien que acompaña a los que lo están haciendo? ¿Cómo es ese trabajo, ese proceso en ese momento? Bueno, es un proceso muy lento porque aprender en aquella época era más lento que aprender ahora, precisamente por esto que decimos, no había bases de datos, no había programas online, no había bibliografía o mucha bibliografía que estudiar. Yo tuve la suerte de que Santander tenía su sucursal en Nueva York y yo les pedía muchas cosas a ellos que me mandaban por fax, ¿no? A veces incluso por correo, pero no por correo electrónico, por correo físico, ¿no? Y te llegaba de repente un paquete y era como la fiesta. Me han mandado este libro, me han mandado estas cosas. Entonces, bueno, era un poco prueba y error, ¿no? Aprender de los libros, aplicarlo en las gráficas que conseguías tener. Yo tecleo muy rápido, por ejemplo, en el pad numérico, ¿no? Y la gente me dice, ¿cómo tecleas tan rápido? Y digo, ¿tú sabes lo que es pasarse 6 meses tecleando 2-3 horas al día para crear las bases de datos? Luego ya es un dato al día, pero hasta que tienes 5 o 6 años de historia tienes que teclear apertura, alto, bajo y cierre y la fecha de todos los activos a mano. Entonces, bueno, evidentemente se perdía mucho tiempo en aprender, pero aprendías lento y sólido, como digo yo. Entonces, bueno, una vez tenías los primeros conceptos, pues empezabas con chartismo y luego empezabas a aplicar temas relacionados con indicadores técnicos y los primeros programas que te permitían, yo me acuerdo que tuve un programa que se llamaba CompuTrack, ¿no? Que era el primero que me permitía diseñar sistemas o robots, si queréis llamarlos así, ¿no? Bueno, ahí hacías tus probatinas, veías los resultados. Luego aquello empieza a generar, en los 90 empieza a surgir el tema de Internet de una manera mucho más clara y evidentemente se abren muchas puertas. Aparece Teletrack, que es el primer software de Telerate, que permite análisis en tiempo real, que fue un impacto cuando lo vimos por primera vez. Empezamos a tener sistemas como TradeStation, que son software muy sofisticado,
que te permite hacer muchas cosas desde el punto de vista de programación, con el lenguaje Easy Language. Y a partir de ahí ya te metes yo me compré un programa de inteligencia artificial, que en aquella época aquí en España era como si estuvieses loco, ¿no? Claro. Y ya empiezas a trastear con aquello, que son los primeros embriones de lo que luego ha sido un desarrollo espectacular. Entonces, bueno, es un proceso lento, pero muy bonito porque no tienes competencia, porque estás en un mundo donde todo te sorprende, donde todo te parece muy nuevo. Yo ahora siempre me hace gracia porque cuando accedes al mercado todo el mundo es analista técnico, todo el mundo es experto en análisis técnico, ¿no? Y es curioso, yo vengo de un mundo en el que nadie sabía lo que era el análisis técnico cuando yo empezaba a estudiarlo. Y bueno, pues te hacía mucha ilusión cuando te encontrabas con otro que hacía análisis técnico y podías compartir qué libros lees, Claro. te paso lo mío. Teníais una jerga común, ¿no? Ya el saludo igual, todo, ¿no? Es que éramos 4 gatos, con lo cual había un curso en Londres, nos íbamos y nos encontrábamos los 4. Entonces siempre nos éramos los mismos, ¿no? Sí, era otro mundo, no tiene nada que ver con lo de ahora. Y tirando un poco más del hilo de esto, ¿crees que lo que has dicho ahora, ¿no? Que hoy en día todo el mundo puede autodefinirse como analista técnico? ¿Crees que la palabra está un poco pervertida? O prostituida, como queréis llamarlo, para que no suene... No quiero decir en la parte negativa, sino que crees que hay un poco de canibalismo en cuanto a lo que significa análisis técnico profesional de lo quizás coloquial. Yo creo que toda la industria está muy prostituida, ¿no? Es decir, todo el mundo es experto aparentemente, ¿no? Yo siempre me hacía gracia cuando yo monto en una handbike, ¿no? Que es una bicicleta que la manejas con las manos y tal, por el tema de minusvalía, y me voy siempre y me pongo música, ¿no? A través de YouTube y tal, y me salen los anuncios estos que me tengo que tragar obligatoriamente. Cada 2 canciones me sale un anuncio. Y casi todos los anuncios que me escucho son de chavales jóvenes que te dicen cómo ganar dinero en el mercado. Que por qué no funcionan tus técnicas, que por qué no haces un curso, que por qué no compras un robot. Y me hace gracia, ¿no? Pero yo los veo y digo, me recuerdan a mis hijos, ya 20 y tantos, y pienso, pues son como si mis hijos me estuviesen explicando a mí cómo ganar dinero en el mercado. Esto está ocurriendo de forma generalizada, ¿no? Todo el mundo parece que sabe, todo el mundo tiene un sistema, todo el mundo tiene unas recomendaciones, todo el mundo tiene un curso. Pero yo siempre me pregunto lo mismo, digo, si de verdad tenéis algo tan bueno, ¿por qué no lo usáis en lugar de venderlo? Si tú tienes una cosa que acierta al 70, al 80%, si tienes la llave mágica, Ojalá. el mercado te permite apalancarte y te puedes hacer millonario en un año, no tienes que vender nada. Entonces, yo siempre decía una frase cuando daba clases antiguamente, decía, la gallina de los huevos de oro no se vende, se usa. Pues aquí todo el mundo usa, en lugar de usarla, la vende, ¿no? Y es como decir, pues es que igual no tienen la gallina de los huevos de oro, de hecho es que no la tienen. Entonces, bueno, sí, hay una sensación, o yo tengo la sensación de que en el mundo en el que nos movemos desde el punto de vista de mercados, se intenta vender una idea de que si no ganas dinero es porque no quieres, lo cual es un engaño absoluto, que el mercado te puede permitir obtener una renta regular, es otra mentira, vamos, de las más grandes que he leído jamás. Y yo que llevo 35 años en esto, pienso, esto es divertidísimo, pero es tremendamente complejo. Requiere una disciplina, requiere mucha fortaleza mental, requiere un control del riesgo tremendo. Esto no es un camino de rosas, ¿no? Es como cuando yo veo un gran escalador, digo, es como si el escalador me dijese, esto lo puede hacer cualquiera, digo, vamos, Súbete, ¿no? no cuentes esa historia, por favor, digo, eso que tú haces es que juegas la vida. Digo, entonces es precioso verlo. Y yo me quito el sombrero ante los que sois capaces de hacer eso, digo, pero está bien diferenciar que eso no es para todo el mundo. Bueno, pues nosotros no hacemos esto. Aquí la sensación es que esto es para todo el mundo y no es verdad. Absolutamente. ¿Y por qué crees que, o sea, entiendo, por ejemplo, algo que dices que me parece súper interesante para recalcar, porque me encantaría que mi comunidad, en este caso, y cualquier persona que esté viendo esto, se lo grabe a fuego, es el hecho de cada vez salen personas que ven en esta industria un nicho en el cual aprovecharse del desconocimiento y la ignorancia de la mayoría de personas respecto al mundo del análisis financiero y de los mercados. Eso entiendo por qué se aprovechan de ese nicho. Pero, ¿por qué crees que hay un momento en que la gente puede llegarse a creer que pueden ser capaces de generar rentabilidades tan absurdas? Es en el momento en que haces cálculos sencillos y te das cuenta de que si tuvieras un método realmente tan ganador como se vende y que se vende a miles de euros, serías millonario en 3 años, en 4 años. ¿Qué crees que es lo que ocurre en la psicología popular para creerse ese tipo de falacias? Yo creo que tú como psicólogo tienes mejor respuesta a eso, pero evidentemente el ser humano tiende a buscar atajos, ¿no? Todos queremos el éxito, todos queremos el camino fácil, todos queremos
conseguir independencia financiera, todos queremos el sueño, ¿no? El sueño de triunfar. Entonces, si te lo saben vender muy bien, al final acabas cayendo. Mira, cuando en 2013 vendí mi fondo y me hice muchos cursos, algunos incluso de pagos, ¿no? En Estados Unidos, en España, porque quería tomar un poco el pulso a lo que había en la industria, ¿no? Y mi fascinación era, pero si este tío no sabe hacer nada, es como si yo doy un curso de cocina. ¿Tú qué sabes hacer? Digo, ¿no? Yo tortilla de patata y no me sale muy allá, unos filetes, un poco de pasta, o sea, yo soy el típico cocinero de andar por casa, como se suele decir, y de los malejos. Y dices, bueno, pues en el mundo del trading, como si yo de repente escribiese un libro de cocina y me pusiese a dar cursos de cocina. Entonces es como decir, cuando tú lo ves y eres cocinero, dices, pero ¿cómo pueden vender esto? O sea, si esto es un disparate, si esto es muy malo. Y la gente lo compra. Pero lo compras por esa expectativa, porque es un poco como te lo venden bien y te están invitando sígueme que te voy a llevar a la tierra prometida, ¿no? Y en esa ilusión por yo también quiero estar en la tierra prometida, pues la gente comete el error de irse con el que te vende el elixir del oeste, ¿no? Este de locura todo. Pues dices, sí, si no existe el elixir ese que se vendía en el oeste y que te curaba todos los males, dices, bueno, ya, pero la gente que tiene dolores, la gente que lo está pasando mal, quiere el elixir, aunque no sea de verdad, pero es que lo necesita. Bueno, pues aquí hay un efecto un poco parecido, ¿no? Yo quiero ser de los que triunfan. Siempre te hablan de los que se forran, siempre te hablan de los que compraron Apple A4 y todavía las tienen, ¿no? Y los otros, nadie te cuenta. Claro, nadie te cuenta, las películas feas no te las quiere contar. El síndrome del superviviente, el sesgo del superviviente, que solo te quedas con quien ha sobrevivido, ¿no? Efectivamente. Totalmente, totalmente. Y hablando un poco más de esto, creo que es una pregunta que tengo que hacer obligada porque si no mi comunidad me va a pegar un tiro, es el hecho de, siguiendo con esta línea, ¿no? La rentabilidad de los profesionales, ¿de acuerdo? Digamos anualizada y después sobre todo de muchos años, de décadas, cuando la gente le muestras eso, ¿no? Por ejemplo, les muestras los fondos de renta variable, les muestras los resultados que tienen los mejores o los que pretenden ser los mejores y que compiten digamos, en ligas superiores, sus rentabilidades son abiertas y no esconden nada. Y existe esto también, desde mi punto de vista, y si me equivoco me corriges por favor, esa pretensión de sentirse, la mayoría de gente cuando compra ese tipo de formaciones y de cursos, sobre todo si se mete en este tipo de industria de forma precipitada, para, como dices tú, encontrar el elixir, no quieren creer en que eso es la verdad. Es decir, ¿en qué momento esta industria se ha vuelto en que no crees, ves a los mejores? Yo pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? O del baloncesto, o de cualquier tipo de deporte, en el que ves claramente quiénes son los mejores, y qué resultados tienen, y qué rendimientos, y qué porcentajes. ¿En qué momento crees que la gente, por qué crees que la gente no toma esas referencias y cree en magia? Hay varios motivos. Yo creo que lo primero de todo, el mundo profesional. El mundo profesional, casi ningún profesional bate al mercado, ¿no? Es decir, se cuentan con los dedos de la mano, estás hablando de el 8% de los profesionales baten el índice, el resto no. Con lo cual, el primer análisis que se suele hacer es los profesionales son malos. Te digo, bueno, el profesional, si es un buen profesional, computa una cosa que el particular no suele tener muy en cuenta, que es el riesgo, ¿no? Entonces, cuando tú gestionas riesgo, minimizas el retorno. Es de cajón, ¿no? Si tú tienes que cuidar la posibilidad de pérdida, estás obligado a no poder exponerte tanto como lo hace el propio benchmark, que es el índice, ¿no? El índice natural. Por tanto, parte de la falta de retorno comparativo es porque se supone que un buen gestor gana menos que el mercado, pero cuando el mercado corrige o cae o cambia de tendencia, tampoco pierde tanto como el mercado. Esa es la teoría. Factores alfa beta, ¿no? Factores. En el fondo dices el buen gestor, porque luego hay gestores que ni ganan tanto como el índice y cuando luego baja el índice pierden tanto o más. Eso es un mal gestor, es evidente, ¿no? Pero ese, digamos, es el motivo por el cual el gestor no le luce tanto el pelo. Entonces, a partir de ahí surge la mentalidad del trader o inversor actual, ¿no? que está llegando al mercado después del ciclo más largo, bursátil, alcista que hemos vivido en la historia de Estados Unidos, que es muy normal, porque la apetencia no surge en 2009, la apetencia surge ahora, cuando todo es muy fácil, cuando todo parece que solo tiene una dirección, ¿no? Entonces, ese inversor mira y dice,
estos tíos, estos viejos, ¿no? Me hace mucha gracia porque es como este jurásico, este diplodocus, no me va a enseñar a mí cómo ganar dinero. Vamos, si yo me compro Bitcoin y me forro, si yo me compro NIO y me forro, me compro cualquier compañía, Dogecoin, aunque no sepa muy bien ni qué es eso, pero me forro. Entonces, se produce el hecho de ¿para qué voy a contratar yo un gestor o para qué voy a fiarme de un fondo gestionado por un tío que mira el riesgo si yo puedo o bien invertir por mi cuenta o replicar el índice comprando un ETF? Pero cuando tú compras un ETF no tiene implícito ninguna gestión del riesgo. Es decir, si un ETF baja un 50, pues tú pierdes un 50. Sobre el papel, todo el mundo dice, a mí no me importa porque yo soy a largo plazo, ¿no? Eso es una mentalidad muy del trader que no ha vivido una corrección de un 50% y luego cuando ya vas por el 35-40% nadie quiere saber nada y todo el mundo está escapándose del mercado como si quemase. Al final, lo que te das cuenta es que somos un mercado tremendamente absurdo porque si yo tuviese un concesionario de coches y os dijese, mira, oye, tengo una oferta de un Porsche Macan a un 50%, probablemente mañana se me llena la tienda, ¿no? Todo el mundo viene diciendo, oye, ¿de verdad hay un 50% de descuento en el Macan? Si por el contrario lo que digo es el Macan cuesta el doble, no viene nadie. Bueno, pues en la bolsa ocurre lo contrario, ¿no? La bolsa está en máximos, carísima y todo el mundo quiere comprarla y cuando baja un 50% no la quiere nadie. Entonces, esto demuestra un poco hasta qué punto la mentalidad del inversor o del trader se aleja muchísimo de lo que es la pauta normal que tenemos como consumidores. Y eso dificulta mucho lo que estamos hablando, ¿no? Dificulta mucho la toma de decisiones, dificulta mucho la percepción del riesgo. Al final dices, ¿cuál es el retorno de un profesional? Digo, depende mucho del estilo del profesional. Los long only que solamente invierten y pueden estar 100% invertidos o al 120 o al 90 o al 80%. Evidentemente tienen que buscar retornos similares a los índices. El gestor que tiene lo que llamamos gestión activa, que puede estar al 0 invertido o al 100% invertido. Bueno, ese tío, evidentemente, si es bueno, puede batir al índice. Porque puede estar fuera cuando llega la corrección y puede estar invertido al 100% cuando llega la tendencia alcista. Nosotros, por ejemplo, teníamos un fondo que llamamos Market Neutral, que es un fondo que no tiene exposición direccional. Puedes tener un 2, 3, 4, 5% direccional, pero básicamente compras una cosa y vendes otra. Si yo creo que BBVA lo va a hacer mejor que el Santander, me compro 10 millones de BBV y los vendo del Santander. Si creo que el DAX lo va a hacer mejor que el IBEX, me compro el DAX y vendo el IBEX. Si creo que Estados Unidos lo va a hacer mejor el SP que el CAC francés, pues hago ese trade. O si creo que los bancos nórdicos lo van a hacer mejor que los bancos suizos, pues hago una cesta de unos contra otros. ¿Qué te permite eso? Lo que te permite básicamente es que da igual la dirección del mercado, tú estás buscando el comportamiento relativo. Y nosotros gestionábamos un fondo que llegó a tener más de 500 millones de dólares con ese concepto. ¿Cuál es la ventaja? Que en el año 2008 operábamos solo en sector financiero, es decir, comprábamos y vendíamos bancos en Estados Unidos y en Europa, y en el año 2008 el sector cayó un 90%, 90% es prácticamente como que desapareció, y nosotros ganamos un 5%. Dices, ¿cómo puedes ganar dinero en un entorno de 90% de caída? Digo, pues porque acertábamos más los que lo iban a hacer peor de lo que lo hacían los que estábamos comprados, ¿no? Entonces, como es un trade relativo, pues ya está. ¿Qué puedes pedirle a un fondo relativo? Un fondo relativo te suele dar una rentabilidad de Euribor más 3 puntos, suponte, ¿no? Si en aquel momento los tipos estaban al 2-3%, pues más 3, pues al final tienes una rentabilidad neta después de comisiones de un 5, un 6, un 7%. Y dices, vale, ¿eso quién lo compra? Digo, lo compra la gente que tiene mucho dinero. Es decir, el tío que tiene un poco importe y lo que quiere son que le des un 40, un 50%, quiere forrarse. Pero el que está forrado ya, el que tiene 3 millones de euros, 4, 10, 15 millones de euros, ese individuo lo que quiere es preservación de capital. Ese tío quiere irse a la cama y no tener que preocuparse por el mercado. Quiere mantener el nivel adquisitivo que ya tiene, que ha adquirido, y revalorizarlo un poco por encima de lo que es el coste de la vida. Y entonces está feliz. Dice, si tú me das a mí un 5, un 6% anualizado, cuando la inflación es un 2, un 3, yo soy un 3% más rico todos los años porque ya soy rico y soy feliz. Entonces, tú destinas tu actividad a un tipo de usuario, de cliente, que no tiene nada que ver con el cliente que invierte, por ejemplo, en un Nasdaq 100, ¿no? O sea, depende un poco cada uno. Nosotros teníamos un perfil muy conservador y teníamos ese tipo de producto. Y es que creo que estas palabras espero que lleguen a la gente como lanzas, porque yo tengo una lucha constante, especialmente
en intentar educar o reeducar a ciertos comportamientos, a ciertas creencias que por desgracia están muy instauradas. Y es que, y además me meto muchas veces en conflictos en los que no debería, intentando hacerle ver a la gente lo que implica lo que tú estabas mencionando ahora, que es batir simplemente al mercado, ya significa que en muchas ocasiones habrá gente que quiera comprarte, quiera comprar tu idea y valore tu trabajo. Hoy en día, por desgracia, la gente cuando le hablas de un 15% anual, de un 20% anual, menosprecian ese potencial en el largo plazo y de lo que implica un retorno anualizado de esas dimensiones. ¿Crees que el trader retail, porque esto es un debate también muy abierto, crees que existe en las redes, crees que el trader retail y el trader profesional deben tener objetivos diferentes, deben tener en cuanto a rentabilidad, en cuanto a retornos? Digamos que tú tienes que plantear tu estrategia en función un poco de los objetivos que te has marcado. Es decir, yo tengo Bitcoin, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Dices, tú gestionas tu posición de Bitcoin como gestionas la posición de oro, como gestionas la posición del DAX. Digo, no tiene nada que ver. Y en Bitcoin mi stop loss es un 100%. Claro, Y dices, ¿por qué? Digo, pues ha tenido 3 correcciones de un 85 al claro. 92%. Y dices, pues no me voy a quitar. No. ¿Cuánto tengo? Si tengo que tener un stop de un 100%, ¿cuántos bitcoins tienes? Digo, un 5% de mi patrimonio, no tengo más. ¿Por qué? Dices, porque también soy consciente, y de hecho yo desde que lo compré se ha multiplicado por 4, dices, soy consciente de que eso a lo mejor dentro de unos años ha multiplicado por 10. No espero que el DAX multiplique por 10. Entonces, la manera de gestionar está en función del riesgo que asumes. Entonces, tú tienes que tener un perfil muy claro cada vez que te metes en el mercado, independientemente si eres profesional o eres amateur o eres retail, tú tienes que tener muy claro cuál es el potencial que le ves a las cosas. El principal problema es que la gente parte de la idea de quiero multiplicar por muchas veces, pero no quiero que tenga correcciones. Y eso no existe. Es decir, un activo volátil. Mira NIO, mira Tesla, ¿no? Son activos que han multiplicado por mucho y de repente, en cuestión de un mes y medio, sin venir a cuento, pues NIO ha corregido más de un 50% y Tesla un 40%. Y dices, ¿pero qué ha pasado? Y no ha pasado nada. Simplemente que son activos volátiles. Entonces, si tú has estado en la burbuja.com y Vamos a has hablar luego estado... de eso. Sí, quería aclararte Pues eso. bueno, claro, hay cosas que multiplicaron por Terra en España, pues salió a 13 en el tramo minorista y salió a 31, si no me equivoco, en el tramo profesional y se fue a 156, creo que fue el alto, ¿no? En cuestión de meses. Y dices, vale, y luego se fue a 0, en este caso no sé si fue a 3 o 4 cuando ya la oparon. Pero dices, ¿qué esperas de una cosa que puede multiplicar por Claro. 10, 12, 15 veces en 9 meses? Pues Total. lógicamente lo que tienes que esperar es que de la misma manera que subes se puede ir a 0. Entonces, es simplemente tener un poco de lógica. Lo que pasa es que a nadie le gusta. La gente quiere que pueda multiplicar por muchas veces y que luego las correcciones sean de un 10% en el peor de los casos. Entonces, simplemente es ser consciente de dónde estás y no engañarte. No hay que hacerse trampas al solitario en esta industria. Absolutamente. ¿Crees que entonces puedo intentar absorber de lo que dices, que es muy importante que la gente aprenda a ponderar su capital según el riesgo de los activos o de los mercados que opera? Por ejemplo, operar en Bitcoin o en activos tan volátiles debe ser destinado siempre. Tú puedes multiplicar tu capital debido a que estás arriesgando, no deberías estar arriesgando una parte proporcional pequeña, una punta de lanza de tu capital en eso. Y es ahí donde puedes permitirte perderlo y asumir altos riesgos para multiplicar. Pero luego, a nivel de media, anualizada, y corrígeme si me equivoco, la media que se saca de toda esa pirámide de ponderación de riesgo es mucho más conservadora, porque al final se tiende debería, o al menos desde mi opinión, atender a lo más conservador, para intentar mantener el capital en el largo plazo. ¿Crees que se puede definir así? Cualquier buen gestor no tiene todos los huevos en la misma cesta, es decir, que al final esto es como una comida, ¿no? La comida no es un único plato, la comida es el entrante, el plato principal, los condimentos, con qué lo acompañas, la bebida, el postre, pues esto es igual. Tú puedes tener un plato principal y dices, yo principalmente estoy invertido en bolsa, yo principalmente estoy invertido en bonos, suponte, o lo que sea, pero luego tienes la gestión de la divisa, si estás con acciones extranjeras, ¿qué haces con la divisa? Si la cubres o no la cubres. El condimento es si tengo o no exposición al riesgo de inflación, lo cubro con posiciones largas de a lo mejor oro y plata. ¿Y cuánto pongo? Luego tengo ese punto agresivo que lo tengo en una cripto y cuál escojo y qué parte pongo porque es pequeña. Luego tengo el postre que puede ser cuando invierto en bonos o cuando le meto un sesgo un poco más defensivo, cuando busco un fondo que es value
market neutral que me da valor, pero no direccionalidad. Es decir, es un conjunto. Yo como inversor profesional no entiendo el concepto de tengo 100 aquí. Claro, Para mí es como quien va a la ruleta claro, 100%. y está mirando la ruleta y dice al 15. Digo, al 15, digo, ¿tú qué vas a pegar el home run o a quedarte fuera? Digo, no, y al final es rojo, negro, paro, impar, lo pongo aquí y agrego 5 o 6 números, no, yo qué sé, es decir, una distribución del riesgo, ¿no? No pretendo acertar de lleno Claro. con una estrategia per se, sino que intento acertar con la gestión de una cartera de posiciones. De ahí, para acabar esta sección, que no te puedan vender una metodología de 90 minutos al día en un activo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Yo ponía un ejemplo con el tema del cocinero, digo, no existe un cocinero que solo hace tortilla de patata. Claro, exacto. Si tú haces solo tortilla de patata, lo que sabes es hacer tortilla de patata, pero no es cocinero. O sea, un cocinero, este es experto, yo cuando me dice la gente, no, este es experto en eurodólar, digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, no seas experto en eurodólar. Claro. O eres trader de divisas, o eres trader en general, o eres inversor en general, pero ¿qué es esto de ser trader o experto en un par? Digo, ¿te estás quedando conmigo? En todo caso, claro, eres limitado a un par, ¿no? Pero experto. Claro. Totalmente. Vale. Algo que has mencionado, antes de seguir con el tema del trading, porque me gustaría que si te parece bien, que preguntarte cosas específicas que seguro que a la gente le interesa mucho sobre tu estrategia, tu forma de operar o tus formas de operar. Has mencionado el tema de las .com y de las criptos y creo que es un tema candente, entonces me siento obligado a hacerte la pregunta. ¿Crees que es una burbuja similar? ¿Crees que nos encontramos en una situación similar a la que se encontraban las masas en ese momento, en las criptos? Sí, probablemente estamos viviendo algo similar porque las criptos vienen a reflejar un cambio del modelo al modelo digital no regulado del dinero frente a lo que pasaba en su momento con las .com, que era la irrupción de una nueva tecnología que era Internet, que lo que hacía era permitir la globalización, reducir muchísimo el coste, generar inmediatez en las cosas, rompía barreras. Los propios canales de distribución ya no pasaban por un intermediario, sino que podías acceder de alguna manera a la compra directa. Por tanto, yo creo que el tema de Internet fue un cambio mucho más brutal que el tema de las criptos, las cosas como son. Pero probablemente blockchain va a traer muchos cambios y va a ser algo muy interesante. Pero la gente tiene que entender que Internet nos cambió la vida, ¿no? Y aquel que fue visionario y dijo, personalmente creo que la irrupción de Internet va a marcar un antes y un después, tuvo toda la razón del mundo. Pero eso no quiere decir que las compañías que estaban metidas en el mundo de Internet en los 90 no quebrasen, la mayoría de ellas durante 2000 y 2001, 2002, ¿no? En la gran crisis posterior. Y luego surgieron otras. Algunas no, algunas fueron presentes en aquel momento como Microsoft y siguen siendo grandes muestras de éxito, pero muchas otras, ahí Nokia, por ejemplo, era el emblema de la telefonía móvil y fíjate dónde está Nokia ahora, ¿no? Yahoo era el buscador por defecto, no Google, y mira dónde está ahora. Cisco se convirtió en una de las compañías, de las dos compañías con mayor capitalización bursátil y mira ahora dónde está. Por tanto, hay que aprender un poco de eso, ¿no? A día de hoy miras a Amazon, miras a Apple, miras Microsoft, Google, y parece imposible desbancarlas, pero cuando tú echas la vista atrás y descubres lo que ha pasado a lo largo de la historia, y dices, bueno, es que durante muchos años, pero muchos años, las compañías que más pesaban en los índices eran las petroleras, además de las de .com. Las Royal Dutch Shell, por ejemplo, y dices, y mira ahora, ¿no? Y dices, o sea, las cosas cambian y hay que acostumbrarse, hay que tener una mente muy abierta y no decir, de este agua no beberé, ¿no? Todo puede pasar y hay que ir con esa mentalidad. Entonces, hay una similitud en cuanto a la sensación de que solo tiene un lado esta industria, y no es verdad. Yo cuando compro criptos es porque creo que tiene potencial, porque pueden ser una gran fuente de jugar pues el incremento totalmente disparatado del dinero fiat, las presiones inflacionistas, la depreciación del dinero tradicional. Creo que es una alternativa muy buena, pero no me engaño, por eso no meto un 50% de mi patrimonio en criptos, porque sé que cuando llegue
y llegará, pues veremos lo mismo que vivimos en su momento cuando estaba a 19.500 y bajó a 3.100. A 3.100 nadie la quería, nadie quería bitcoins. Y dices, bueno... Y hace 3 años de eso, ¿no? 4 años. Claro, y dices, se pasó 3 años apestado, ¿no? De 2017 a 2020 casi. Y dices, bueno, al final dices, tienes que asumir que estas cosas pueden ocurrir. Porque el que compra las criptos, al igual que el que compra tecnológicas o los fan stocks, se deja llevar por un sentimiento. Y un sentimiento de euforia y de optimismo que tenemos a día de hoy muy extendido por el mercado y que viene reflejado por el crédito barato, por el intervencionismo de los bancos centrales, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ese sentimiento va y viene. Y no pensar que ese sentimiento tarde o temprano se va a ir en contra y que eso va a hacer que la gente que está montada en este tipo de activos tan volátiles experimente pues movimientos correctivos muy grandes, creo que es falta de miras, sinceramente. No estamos hablando de si tiene o no sentido. Que el mercado actúa sin sentido más veces que con sentido. Si no, no habría burbujas y no habría crashes. Porque una burbuja lo que define básicamente es una extensión por encima del fundamento, ¿no? Es una desviación respecto a la valoración fundamental o intrínseca de un activo. Y estamos acostumbrados a ver eso todo el tiempo. Entonces, que nadie piense que no habrá un pinchazo de esta burbuja y una muy buena oportunidad de volver a comprar activos que tienen sentido a precios mucho más baratos. Claro que ocurrirá. Absolutamente. Y por ejemplo, has mencionado, a ver si puedo plantearte de alguna forma que no se malinterprete, es decir, a nivel, por ejemplo, del valor refugio, las criptos o el Bitcoin, por ejemplo, ¿crees que puede ser una opción para cubrirnos, por ejemplo, de la inflación futura? Creo haberte escuchado, y quizás me equivoco, de llegar a no dobles dígitos quizás en tema de inflación. ¿Crees que es una opción viable para el público general o cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que la inflación, tal y como la medimos a día de hoy, que es una trampa, evidentemente, la inflación real está como en un 5 o 6% y según las estadísticas oficiales, la inflación está por debajo del 2% en Europa, bastante por debajo del 2% y en Estados Unidos al 2,6% y la inflación core, que llamamos subyacente, sin energía y alimentos, por debajo del 2%. Esa inflación no es real. No se mide bien el precio de la vivienda, se hace con una encuesta, no con el precio de las transacciones, no se mide bien el precio de los activos porque se le resta al precio, a la subida del precio, todo lo que es mejora de calidad, es lo que llamamos el ajuste hedónico, de esto yo he escrito en mi canal hasta la saciedad. Por tanto, perdón. Salud. Gracias. Por tanto, lo que hay de alguna manera es una métrica que no refleja la realidad de los precios de las cosas. Entonces, con esa nueva métrica que se inventó en los años 90, es muy difícil que la inflación vaya a doble dígito. Pero es que da igual, no hace falta eso. Si la inflación subiese al 5 o 6% ya sería un escándalo. ¿Qué activo te cubre? La verdad es que si hay inflaciones tan altas, el mejor activo es el oro y la plata, más que Bitcoin, ¿vale? Yo creo que Bitcoin es una apuesta por una divisa no regulada que se beneficia de la depreciación de la capacidad adquisitiva del dinero fiat provocado por el incremento de la M2 gigantesco que hay. Es un poco técnico, pero esa sería la explicación del por qué creo que las criptos tienen sentido. Y para acabar este tema, porque es economía, hemos dicho que el claridad al final, pero la conversación ha ido por este tema, por estas tangentes, ¿crees que existen otras formas de controlar la subida, en ese caso de la inflación, que no sea a través de los tipos de interés? O sea, ¿crees que hay alguna forma, quizás política, o no sé, a través de política fiscal, no sé, algún tipo de política que pueda ayudar a controlar esa inflación que no sea solo a través del Banco Central? Bueno, lo que postulan los defensores de la política monetaria moderna es precisamente que cuando haya presiones de inflación se suben los impuestos y entonces retraes el consumo y la inversión y automáticamente controlas la inflación. Pero lo que no te dicen es que cuando tú subes los impuestos para hacer eso creas una recesión nuevamente. Es decir, pinchas la percepción de crecimiento que no es real porque está basada en tipos de interés extraordinariamente bajos y de creación de dinero para financiar un endeudamiento. Por tanto, es una solución, dices, es como si me dices, ¿y cómo soluciono cuando alguien que toma muchas veces medicina se convierte en adicto? Dices, se las quitas, digamos. Provocas un problema de 3 pares de narices. Bueno, entonces, la solución a la inflación por la vía de subida de impuestos tiene un alto riesgo, evidentemente. Y la otra opción es subir los tipos de interés.
pero es que vuelves al mismo punto. El problema a día de hoy es que llevamos ya más de una década en la que basamos la recuperación económica en tipos reales negativos, en tipos ultra bajos, que permiten a los gobiernos financiarse sin coste y a las empresas financiarse a precios ridículamente bajos. Entonces, llega un momento en que eso crea pues, muchas distorsiones que no son buenas. Crea las compañías zombie que no son capaces no ganan lo suficiente como para repagar la deuda. Generas una mala distribución de las decisiones de inversión porque como el coste es tan barato no se toman decisiones adecuadas, es decir, cuando el coste de invertir es alto, miras mucho dónde pones tu dinero, pero cuando puedes financiarte de una manera tan barata, al final es como, ¿qué más da? ¿No? Los gobiernos, el gobierno alemán ya no paga por endeudarse, le pagan por endeudarse porque tienen los tipos de interés negativos en los bonos. Rompes la disciplina lógicamente presupuestaria. ¿Para qué me voy a preocupar de generar los ingresos necesarios para mis gastos y cuando gasto me voy al mercado y lo financio a cero o incluso me pagan por pedir préstamo? Es alucinante. Entonces, hemos distorsionado tanto la realidad de la economía que ya mucha gente cree que esto es normal, pero no es normal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú te vas a la Excel, pones un modelo de valoración, metes el tipo de interés negativo y lo que vas a ver en la casilla de resultado es que hay un error. Eso te demuestra hasta qué punto es absurdo. Claro. Totalmente. O sea que al final acabaremos teniendo que bajarnos los sueldos todos, ¿no? La única solución es bajar los sueldos para que al final... No sé. Tú gastas mucho más de lo que ingresas si lo haces de forma continuada en el tiempo. Si tú para pagarte los restaurantes, la ropa, el coche, las vacaciones, la casa, tienes que pedir préstamos y préstamos y préstamos y préstamos, la foto es muy sencilla, vives por encima de tus posibilidades. Tu nivel de bienestar no está justificado por tu nivel de ingresos, con lo cual si esto lo llevas al mundo, que tiene 275 trillones de deuda, dices, estamos intentando vivir en un modelo que no corresponde con lo que crecemos a nivel mundo, no crecemos a nivel de PIB como para generar este nivel de bienestar. Lo que pasa es que nadie quiere asumir que hay que apretarse el cinturón y vivir de forma menos... ostentosa. Sí, ostentosa o decir, ¿qué político con un mandato de 4 años le va a decir a su votante, señores, toca apretarse el cinturón? No durante unos años, hay que apretarse el cinturón durante varias décadas. Nadie lo va a hacer. Vale, súper interesante. Yo estaría todo el día hablando de esto, pero entiendo que hay mucho interés también por el tema del trading, si te parece. Hablemos de ti, de tu forma de operar, de lo que has hecho tanto a nivel retail o quizás con pruebas o la forma que, digamos, que tienes de afrontar el trading, quizás a día de hoy que ya estás fuera de lo que significa el mundo más institucional y en el mundo institucional. Por ejemplo, ¿hay alguna distinción que tú harías en cuanto a lo que hacías entonces y lo que haces ahora? Toda. Vamos a ver, la primera y la que más llamaría la atención, y a mí me pasó, es que cuando tú vas al mercado de renta variable como profesional y gestionas un importe grande, descubres que no existe esto de vende Santander y yo quiero ya. Claro. Yo me acuerdo que el broker, la respuesta era, nosotros veníamos del mercado de bonos, que es ultralíquido, del mercado de divisas, y de repente llegas ahí y dices, oye, véndeme 8 millones de euros de Banco Santander o de Banco Popular cuando existía, ¿no? Y te dice, ¿en cuánto tiempo? Y dices, ¿cómo que en cuánto tiempo? Para que lo vendas. Y me dice, no, Pablo, pero vamos a ver, es que Popular hace 12 millones al día. Entonces, yo no puedo vender 8 millones ya, porque si vendo 8 millones ya, hago saltar el limit down, o sea, baja un 5% ipso facto. Digo, ¿cómo? Entonces dice, sí, podemos ir vendiéndolo durante el día, lo hacemos en 3 días para que no se nos vea. Como que en 3 días me estás contando. Entonces, si te ve otro broker, te hace front running, que es empieza a vender porque ve que tú tienes una orden grande y entonces te tira el precio para abajo y para cuando tú acabas tu orden está mucho peor de lo que pensabas. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, nosotros teníamos 2 personas que simplemente se encargaban de ejecutar lo que queríamos hacer. Yo como trader particular, cuando quiero comprar o vender, lanzo la orden y punto, y está hecha ipso facto. Con lo cual no tiene nada, o sea, es un mundo radicalmente distinto. Como trader profesional, las aperturas de mercado son fundamentales, que es la subasta que hay antes de que abra el mercado. El trader particular no ve esa parte. Es
la subasta final de mercado aglutina el 40% del volumen que se cruza. Es fundamental y ahí es donde está el cuidador de mercado, que es el que manipula el cierre de la compañía. Eso para un particular tampoco existe. Entonces, nuestro mundo de apertura, de cierre, de saber quién está detrás de las órdenes, quién está comprando, quién está vendiendo, a quién le tienes que pasar la orden, si vendes en bloque, cuando vendes en bloque tú sacrificas una parte del retorno, dices, bueno, yo tengo que vender ya. Entonces vas a un broker que tiene un gestor muy bueno y le dices, te voy a pedir una orden ciega, que decir, no te digo ni si compro o vendo, pero me tienes que cotizar para 6 millones de euros, por ejemplo. Entonces el tío te abre la horquilla de bid offer, te mete un clavo de 0,40% y te cotiza y tú le dices, venga, pues te doy o te compro. Entonces el tío tiene que cubrir esa posición sabiendo que tiene un cierto margen y él se queda, el problema se lo queda a él de la gestión. Tú ya lo has hecho, pero claro, pagas una penalización por entrar a un bloque. Entonces, hay muchas cosas que desde el punto de vista profesional se hacen y que desde el punto de vista retail ni se entienden. Con lo cual es mucho más fácil gestionar importes pequeños, no tiene nada que ver, te tienes que preocupar solo de dónde quieres entrar y dónde quieres salir. Sí. Nosotros hemos tenido que parar muchas órdenes a nivel profesional, decir, para, porque me estáis tirando el mercado, me estáis subiendo al mercado, cuando solamente hemos hecho el 15% de la orden y eso es que te ha visto un tío, te ha visto Goldman y nos está haciendo un front running de narices, así que páralo. Y luego los fondos grandes, incluso ellos mismos generan compra y luego venden para que la gente no sepa qué están haciendo y luego vuelven a comprar. O sea, ya te digo, no tiene nada que ver con el del que hablamos ahora. ¿Cuánto tiempo estuviste con el fondo? ¿Cuántos años? No, yo empecé a trabajar en el 87, pero fui director del Departamento de Análisis Técnico y Cuantitativo del Banco Santander hasta el año 2000 y en el 2000 me fui a BBVA con el fondo nuestro, lo tuvimos hasta 2013. En 2010 lo vendimos. Con lo cual estuvimos gestionando, era un fondo nuestro propio y de BBVA, teníamos un 30% unos particulares y el resto el banco. Y bueno, pues estuve 13 años gestionando el fondo y anteriormente como director del departamento teníamos una posición, teníamos un libro, que se dice, donde hacíamos operativa en todo tipo de activos y teníamos nuestro presupuesto y todo. Lo hacíamos con sistemas cuantitativos que diseñábamos nosotros. Que bueno, o sea, todo lo que hacíais a nivel de trading era algorítmico. En la primera parte sí, yo lo hice algorítmico todo hasta el año 2000, desde el año 90 más o menos, que es cuando empecé con los sistemas. Y luego a partir del año 2000 en adelante con el fondo, tuvimos una época en la que hacíamos reversión a la media con algún sistema, pero luego ahí ya fue mucho más subjetivo, ¿no? Análisis macro, análisis técnico aplicado luego con análisis fundamental para llegar a conclusiones de lo que queríamos hacer. ¿Y cómo es esto seguro que es una pregunta absurda, pero intentaré hacerla de la forma más coloquial posible? ¿Cómo es estar en ese punto a nivel mental? Es decir, en el momento en que estás gestionando un fondo de esas dimensiones, 500 millones has dicho, ¿cierto? En ese momento, al menos yo me pregunto, en el momento en que llegas a eso, ¿es tan progresivo que no te das cuenta del volumen, en este caso, o del momento en el que te encuentras en esta industria? ¿O cómo lo vives psicológicamente? ¿Qué implica en tu día a día? ¿Es una vida normal? ¿Cómo es eso? No, no es normal, evidentemente. Todo depende un poco de tu ética profesional, ¿no? Pero yo recuerdo esa época como yo vivía para el fondo, ¿no? Estás totalmente concentrado en lo que haces, estás todo el día viendo las noticias y pensando en qué va a pasar mañana con el mercado. Es decir, todo lo que se te ocurre al final está relacionado con la gestión que estás haciendo. Tú tienes tu patrimonio metido ahí, los bonus son muy grandes, los clientes que invierten en tu fondo no son particulares, gente que tiene una preparación muy buena y que te exige muchísimo, con lo cual estás 100% en ello, se te cae el pelo, te salen canas. Es verdad que si lo haces bien ganas muchísimo dinero, pero tiene la parte mala, ¿no? Y es que vives para y por el fondo. Y el nivel de estrés que tienes que aguantar es extraordinario, ¿no? Y hay momentos en los que se pasa muy mal y se duerme muy poco y estás angustiado y estás cabreado todo el día, ¿eh? ¿Cómo lo afrontaste tú? Es decir, yo en este caso, para la redundancia, que me dedico a la psicología y es lo que me fascina. A veces trato con traders retails, en este caso traders minoristas, que ya sufren problemas psicológicos severos. Es decir, estamos hablando de depresiones o de angustia
siempre que tienen que pensar en lo que implica operar, porque quizás han llegado a un nivel de su capital que les supera y su gestión tiene que volverse más conservadora por muchos factores. ¿Cómo, a nivel psicológico, qué patologías crees que sufriste en ese momento? Es decir, ¿cómo afrontaste y enfrentaste esa situación de generar un fondo a nivel psicológico? ¿Afectó a tu familia, a tu vida diaria? ¿Cómo? Y bueno, apartas muchas cosas, ¿no? Es decir, yo evidentemente trabajas, pues, no sé, 11, 12 horas al día. Evidentemente tu vida privada se reduce muchísimo. Tu vida personal también la hipotecas mucho. De parte de por lo que dejé el fondo es porque al final, por ejemplo, te ibas de vacaciones y yo me iba con un ordenador siempre, ¿no? Y yo me acuerdo con mis hijos a veces, papá, y vamos a bajar a la playa. Digo, no, ahora no puedo, porque evidentemente además se liaba siempre en agosto, ¿no? Y tenía una casa en Alicante y se ha liado una gorda, entonces espera, dame 10 minutos, dame 10 minutos, dame una hora, y cuando te querías dar cuenta estaban volviendo porque era la comida, ¿no? Y llevabas todo el día ahí metido. Entonces, hipotecas muchas cosas, ¿no? Y te pierdes unas partes muy importantes de tu vida, a lo mejor pues, de tu familia, de tus amigos. Te tiene que gustar mucho. Hay un momento, y esto es normal también, porque es como la curva de rendimientos marginales, ¿no? Cuando tú estás intentando ganar tu primera gran cantidad de dinero, con tal de ganarla, es como aparcas cualquier cosa, ¿no? Pero cuando ya la has ganado, la segunda unidad ya no te llama tanto la atención. La tercera te llama mucho menos. La cuarta, no digo que no te haga ilusión, pero ya es más marginal que antes. Claro. Con lo cual llega un momento en que empiezas a poner en precio qué es lo que no tienes por conseguir eso, ¿no? Entonces, si tienes la gran casa y tienes el buen coche que quieres y tienes la casa de vacaciones y tienes un montón de cosas que todo el mundo a lo mejor sueña con tener, si eres un poco materialista, y ya las consigues, dices, y ya tengo asegurado mi futuro, dices, ¿y ahora por qué tengo que estar 12 horas? ¿Por qué tengo que dormir mal? ¿Por qué tengo que estar cabreado? ¿Por qué no puedo estar más tiempo con mis hijos? ¿Por qué no puedo disfrutar más de mi familia? Y eso es un punto psicológico muy complicado, porque yo fui un psicólogo precisamente después del 2010, porque llegó un momento en que yo decía, no puede ser, llevo toda mi vida preparándome para este momento, para llegar aquí, y ahora cuando llego no soy feliz, ¿no? Es decir, tengo el éxito profesional, tengo el dinero, tengo el fondo, y resulta que estoy amargado, ¿no? No me llena, estoy siempre cabreado. Cuando me sale bien lo considero que es lo que tiene que ser, y cuando me sale mal me enfado. Entonces es un balance tremendamente negativo, ¿no? Y entonces descubres, pues eso, que ha llegado un momento en que ya no te satisface lo que estás haciendo. Y es durísimo dejar, o sea, estás dejando como lo que todo el mundo querría alcanzar o tener, ¿no? Desde una perspectiva de éxito profesional en el mundo del trading, y de repente tú, es como dices, la conclusión es que yo tengo que bajarme ahora aquí de esto. Bueno, pues es una decisión durísima, ¿no? Yo tuve la suerte de poder tomarla y no me arrepiento. Vamos, me parece que ha sido un acierto absoluto el haberlo hecho, y cuando luego me han surgido oportunidades de volver a la gestión profesional, no he tenido ningún tipo de duda de decir no, para nada, o sea, no se me ocurre. No querría volver a gestionar a nivel profesional ni loco, Wow. ni lo necesito, ni me llena, no, para nada. Es que la decisión de dejarlo, ¿crees que fue principalmente psicológica? No había, por ejemplo, quizás de riesgo en cuanto a capital, o quizás ya habías conseguido a nivel monetario lo que te habías planteado. Igual son preguntas que dependen de un background, que es ¿por qué iniciaste tú esto? Pero ¿cómo lo definirías, esa huida, por así decirlo, entre comillas, de la vida de la gestión? Yo creo que en la vida hay que hacer las cosas que te hacen feliz, ¿no? Yo creo que esa es una premisa. O sea, la gente dice el dinero no da la felicidad, ¿no? Yo tenía un amigo que tenía mucho dinero y me decía siempre, la vida no da la felicidad, pero no veas cómo ayuda, ¿no? Y creo que es una visión muy realista de las cosas, ¿no? Hay gente que es verdad que sin Claro, dinero puede ser feliz, pero la gran mayoría de la gente quiere claro. tener cierto grado de comodidad, ¿no? Para poder disfrutar de la vida, porque no es ya lo que consigues comprar, es la tranquilidad que te da, ¿no? El poder decidir cuál es la educación de tus hijos, o dónde quieres veranear, o dónde quieres vivir, pues son cosas muy agradables. Entonces, hasta que consigues eso, yo creo que el equilibrio es un poco distinto a cuando ya lo has conseguido. Cuando ya lo has conseguido, las cosas empiezan a no tener sentido si tú no disfrutas de lo que haces. Y creo que ese es el punto de inflexión, ¿no? Cada uno tiene su nivel, cada uno tiene el punto a partir del cual ya no le compensa el esfuerzo. Entonces, cada uno llega
de forma natural y según su personalidad a esos niveles. Yo llegué, evidentemente llegué, y no lo quería reconocer, ¿no? Y dices, bueno, necesito esto. Dices, con este coste implícito, no, para nada, no, ya no. Simplemente, en mi caso, yo siempre digo la frase me quemé, ¿no? Te Burnout. quemas cuando... Claro, te quemas, llega un momento y dices, son muchos años al 100% o al 110%, estás ahí dando todo y es agotador, ¿no? Y de vez en cuando la cabeza hay que dejarla descansar, ¿no? Y a mí me llegó el momento y dije, creo que es ahora. Y bueno, luego he emprendido la labor de educación o de formación y lo he hecho pues muy contento, con mucho ánimo, disfrutando de lo que hago y bueno, me parece que pero es como ser un jugador de primera que ha estado en la Champions y de repente dices, ahora quiero Entrenador, ¿no? entrenar, Claro. ahora quiero ser entrenador, ¿no? Lo quiero ver desde otra perspectiva, ¿no? O a lo mejor quiero ser directivo de un club, yo qué sé. Pero hay que saber dar un paso y salirse y disfrutarlo con la experiencia que te da lo que has hecho, disfrutarlo desde otra perspectiva distinta. Absolutamente. Y por último en este tema, ¿crees que en algún momento la ambición monetaria se tapó o se quedó subyugada al ego en el momento en que crecías en este trayecto? ¿Crees que hay un momento en que los traders, cuando se ponen en ese nivel tan alto en cuanto a gestión, que es la liga máxima, ¿crees que ya el dinero pasa a un segundo plano y todo empieza a ser por una cuestión de ego? Puede ser que lo que busques es reconocimiento profesional. Lo que pasa es que en mi caso yo no tenía mucho problema con eso porque yo he tenido un socio mayoritario que era un crack, ¿no? La persona con la que monté el fondo, que no lo hubiese podido montar sin él, él era el country manager de Bank of America y probablemente ha sido el mejor gestor de bonos de la época. Era un tío fabuloso, ¿no? Entonces, cuando tú estás a la sombra de alguien que es tan bueno, eh, como digo yo, es como ser gregario de Indurain, ¿no? Es un poco la sensación de decir, yo puedo ser un buen ciclista, pero cuando tienes al lado a este tío, tu ego importa relativamente poco, ¿no? Estás como diciendo, bueno, yo sé que este gana Tours y sé que yo importo un montón en esta carrera y sé que mi labor pasa más desapercibida a lo mejor, pero es fundamental. Y mientras tanto voy a aprender una barbaridad de alguien que lleva más tiempo que yo, que es francamente bueno y que encima es muy humilde, ¿no? Se junta un poco esa mezcla. Entonces, yo tengo más riesgo de ego ahora que entonces. Yo ahora tengo más exposición Claro. personal, ¿no? Yo tengo más, entre otras cosas porque yo me muevo en un mundo donde mucha gente tiene, o la mayoría de la gente tiene mucha menos experiencia que yo, ¿no? Entonces te toma un poco como ejemplo. Y es más fácil que se sientan impulsados a admirar lo que haces o dónde has llegado. Yo cuando antes estaba en el fondo, tú estás con los tuyos, ¿no? Es decir, bueno, Claro. un jugador de primera que juega con el Tottenham, que juega con el Manchester, que juega con el Liverpool, que juega con el Barça y eres del Madrid, digo, pues bueno, son jugadores Iguales. como Claro. claro, son tus iguales, intentas aprender de ellos, pues sabes que hay tíos buenísimos ahí. Bueno, no hay mucho ego, es decir, bueno, te bates el cobre con gente buenísima. Ahora es distinto, tú estás aquí en una situación en la que mucha gente quiere aprender de ti, mucha gente se fía de lo que opinas de mercado. Tienes mucho más riesgo de exposición, ¿no? A la hora de transmitir. Yo tengo un cuidado tremendo que la gente entienda muy bien cuando digo, pues lo veo mal o lo veo bien en el mercado, que son decisiones complejas, que me puedo equivocar, que hay que poner stops, porque mucha gente va como con los ojos tapados, ¿no? Lo ha dicho Pablo y digo, cuidado, yo me equivoco muchísimo. Entonces, bueno, el riesgo ahora es más alto que antes. Qué bueno. Y ya la última pregunta, porque estaría todo el día sacándote información. Perdona, Pablo, sé que es mucho tiempo ya. Esto ya es una pregunta para mí, para los espectadores de esto, lo hago porque me apetece mucho preguntártelo. Pero, ¿cómo se consigue pasar de alguien que entra a trabajar en un banco, después de estudiar una carrera de ADE o similar a ADE, a gestionar un fondo? Es decir, a nivel de dinero, es decir, ¿cómo se consigue eso? ¿Qué hay que hacer? Que no, la verdad no se me ocurre, intento pensarlo muchas veces y no se me ocurre. Es una carambola, ¿no? Hay que tener mucha suerte. Como yo digo, en la vida hay que tener suerte, además de talento, ¿no? Eh, tú tienes que poner el esfuerzo, eso es como
como algo obligatorio, ¿no? Ganas y esfuerzo. Yo, por ejemplo, cuando entró esta persona, León Bartolomé, en la tesorería de Banco Santander, éramos 220 tíos, ¿no? Y fui yo el tío al que le hizo la oferta para irse con él. Y entonces dices, bueno, ¿dónde está el éxito? Pero luego montamos el fondo y dices, el éxito es probablemente la actitud, ¿no? Yo tenía una actitud de trabajo muy buena, una actitud ante la vida también muy positiva. Son cosas que a él le llamaron la atención, supongo, ¿no? Entonces, ahí surge una química. Yo evidentemente pregunto y me dicen, este tío es un crack, o sea, no sabes, te acaba de pedir Indurain que vayas con él con la bici. Ni se te ocurra decirle que no a este tío. Y yo decía, pero si yo tengo mi departamento propio, y me decían, no seas gilipollas, o sea, vete con este tío ya. Digo, ¿pero a qué? Y me decía, a lo que te proponga. O sea, este tío este es un Indurain de la bici. Digo, vale. Entonces, bueno, te vas con él, evidentemente. Yo no me fui al principio, tardé unos meses y el tío debía estar alucinado, diciendo, ¿cómo que no me dice que se viene ya? Pero bueno, al final me fui con él y luego me decía, vamos a montar esto, vamos a montar esto. Y se pasó un año diciéndome, vamos a montar esto. Y yo decía, bueno, está obsesionado con lo del tema del hedge fund. Yo era un pipiolo, en el fin y al cabo no tenía ni mucho menos la experiencia que tenía él, ¿no? Y luego cuando te metes en eso, él me decía, esto es jugar en primera, Pablo, y lo que vamos a hacer es jugar en primera. Hasta ahora no jugábamos en primera. Y hacía alusiones a cosas que yo ni entendía, ¿no? Entonces, una vez te metes, pues ya estás en el tour, ¿no? Y de repente descubres que hay corredores espectacularmente buenos, ¿no? Tú a lo mejor pensabas que eras bueno y de repente empiezas a ver al trader de Goldman, al de Merrill Lynch, al de Barclays, al de UBS, al de Deutsche Bank y dices, esta gente sabe un huevo. Y empiezas a chupar y a aprender, ¿no? Y te sitúan en tu sitio, ¿no? Y luego tú pues te vas codeando, vas aprendiendo y dices, ¿cómo has llegado ahí? Y dices, pues ha sido una mezcla de cosas, ¿no? Que se ha fijado en ti la persona adecuada, que en el banco no quieren sacar el proyecto y entonces a través de alguien que conocemos tocamos al director financiero de la competencia y se ve interesado por captar unos directivos del Santander y nos hacen la oferta y lo montamos y metemos nuestro dinero y nos sale, según empezamos los atentados del 11S, con lo cual no es precisamente fácil y de ahí resurges y bueno, al final dices, ¿dónde está el momento? Digo, no hay un momento, hay un cúmulo de momentos, hay muchas decisiones pequeñas que al final apuntan a que esto salga adelante. Si no hubiésemos perseverado, si no hubiésemos trabajado muy duro, si no nos hubiésemos formado previamente bien, no habríamos tenido ni una posibilidad de hacerlo. Pero el hecho de hacerlo, en el fondo, también hay un componente de suerte y hay que reconocer esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, así fue, ¿no? Así fue como fue. Vale, para acabar, en cuanto a trading, me gustaría preguntarte, porque seguro que interesa muchísimo, a nivel de tu estrategia actual, es decir, a nivel de estrategia, ¿cómo la definirías? ¿Eres discrecional, cuantitativo ahora, algorítmico? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es tu trading actualmente? Yo miro mucho la macro, me parece muy interesante por un lado, por otro lado miro mucho el price action, intento interrelacionar muchas cosas. Yo ya no miro un activo solamente, yo cuando pienso en renta variable tengo en la cabeza lo que hacen, no sé, 40 índices distintos, ¿no? Y sé qué está haciendo Asia, qué hace Estados Unidos, qué hace Europa, y no solamente los índices principales, sino índices secundarios, ¿no? El semiconductores y el índice de transporte y el market breadth y el sentimiento de mercado, es decir, más cosas. Al final todo eso me da una foto, ¿no? Y lo correlaciono con lo que está pasando con la volatilidad y lo que pasa en un momento dado con el dólar o con el oro o con los activos refugio. Todo al final me permite hacerme una composición del lugar y luego evidentemente hay mucho análisis técnico para determinar si esa visión que tú tienes se está cumpliendo o no se está cumpliendo, que es lo que te permite hacer la gestión monetaria. Entonces, yo ahora no soy cuantitativo desde el punto de vista de modelos, ya no hago eso desde hace tiempo, con lo cual hago un análisis mucho más de andar por casa. Y como digo, siempre el proceso de análisis recuerda mucho a los pintores, ¿no? Cuando tú ves que hacen un rayajo así, la gente dice, ¡buah! No me lo creo. O sea, este tío vende un cuadro y te digo, no, pero mira la historia de este tío. Es que este tío le pides un retrato y te lo hace perfecto, le pides impresionismo y sabe hacerlo. Por tanto, la raya esa que tú ves es como la síntesis de una carrera profesional muy larga. Yo cuando hago análisis para la gente, en los seminarios míos los hago muy básicos, lo cual no quiere decir que no tenga muchísimas cosas en la cabeza más allá de lo que estoy mostrando, ¿no? Pues ese sería un poco el resumen. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Pablo, pues para acabar, que querías decirle algo a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, a nivel de, porque parece muchas veces que somos como muy catastrofistas, ¿no? De todo este negocio. Tú eres el claro ejemplo de que no, que se consiguen grandes cosas en esta industria.
haciendo las cosas bien, sobre todo teniendo los pies en el suelo y la cabeza en los hombros, ¿qué les dirías para que se sientan alentados a seguir trabajando, quizás en el trading y a intentarlo? Bueno, pues que esto es una carrera muy bonita. Yo llevo 35 años y no me he cansado de ella. Por tanto, muy exigente, pero muy entretenida. Te ayuda además a gestionar tu propio capital y tu futuro financiero, que es muy importante. Debería ser una clase que se diese en el colegio y no se hace. Entonces, os invito a que, más allá de lo que se pueda conseguir cada uno en términos de rentabilidad, aprender de esto es fundamental, ¿no? Nos va en las decisiones que vamos a tomar en la vida, si hipoteca fija, hipoteca variable, cuándo compro la casa, en qué momento invierto, Total. qué tipo de producto financiero. Es parte de las grandes decisiones que tomamos, ¿no? Desde que somos jóvenes. Por tanto, no lo centréis solo en cuánto voy a ganar si hago trading. Es algo mucho más completo, algo mucho más interesante que todo eso. Um, ya lo sabéis, yo estoy en las redes sociales, me podéis seguir, hago mucho contenido gratuito, tanto en seminarios como en mi canal propio. Entonces, no hace falta que paguéis para formaros, que es un poco también otro mensaje. Ujú. Mm, Gente buena que entrega conocimientos sin cobrarlos. Entonces, hacer un poquito de indagación y no compréis cualquier cosa, porque en el fondo el que vende muchas veces ni siquiera tiene la formación adecuada como para ser instructor. Es como que te está enseñando a conducir a alguien que nunca ha estado en rallies y te está diciendo cómo hay que hacer el punta tacón. Dices, no, pues prefiero que me lo enseñe alguien que de verdad ha estado allí. Qué bueno, ya tengo titular para este vídeo. De verdad, Pablo, muchas gracias por esto. Espero que la gente lo haya recibido como yo, con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir escuchándote sin fin. Así que gracias por haberte prestado a esto y espero que siga todo tan bien como te está yendo ahora mismo y que sigas creciendo con la proyección que tienes, que espero que sea todavía más. Pues muchas gracias, Víctor. Un placer. Chao, Chao, chao. chao. Un Un abrazo abrazo. grande. A todos. Chao.